partimos. Les damos la bienvenida a todas y todos quienes se han conectado a esta primera presentación de los concursos nacionales de ciencia pública, esta vez el concurso de productos de divulgación. En esta oportunidad vamos a hacer una presentación principalmente orientada a la postulación estratégica de estos proyectos. Hoy día nos acompaña Rodrigo Tapia, quien es el jefe de la división Ciencia y Sociedad. También está Luz Opliger, directora de Ciencia Pública, Carmen Gloria Acevedo, quien es la coordinadora de proyectos de Ciencia Pública, José Roa, quien es ejecutivo de Ciencia Pública, y también está por ahí Paula Arismendi, quien es la coordinadora de control de gestión. La presentación va a estar a cargo de Rodrigo Tapia. Las preguntas las pueden ir dejando en el chat de YouTube, y ahí las vamos a estar transmitiendo a Rodrigo para que él las pueda ir respondiendo. Les recuerdo que son preguntas que estén orientadas a la presentación. Las preguntas que tengan relación directa con las bases del concurso se deben realizar a través del formulario que está en el sitio web cienciapublica.cl/concursos. Así es que le doy el pase a Rodrigo para que podamos comenzar en honor al tiempo. Estás muteado, Rodrigo. Ahí sí. Hola a todos, bienvenidos. Estoy pasando la diapositiva. Bueno, como les comentaba Daniel, la idea de la presentación es contar de qué se trata el concurso y además tratar de dar ciertas guías para la postulación. No podemos responder preguntas específicas de las bases, pero vamos a tratar de guiar lo más posible. La idea de este concurso es continuar con el concurso tradicional de Explora de divulgación, en el que se financian productos de divulgación específicamente en una serie de formatos que se indican, que les voy mostrando a continuación. Y la idea en particular de este concurso es, además de desarrollar los productos, es buscar mecanismos y estrategias de distribución que sean efectivas. El concurso nacional de ciencia pública inició las postulaciones el 9 de julio y el cierre de postulaciones de acuerdo a las bases el 16 de agosto. El periodo de consultas termina esta semana, en 3 días más, el 29 de julio. Y las bases están disponibles en el sitio web de Ciencia Pública y la postulación se realiza a través de la plataforma fondos.gov. Esta plataforma depende de la SECPRES y es una plataforma donde eventualmente todos los concursos del Estado debiesen estar disponibles. Entonces ahora, a partir de este año, nosotros estamos funcionando a través de esa plataforma. Y obviamente las preguntas más bien técnicas de dicha plataforma se pueden hacer directamente en esa página y a través de una mesa de ayuda. Así que ahí también, por una parte, están las preguntas que nosotros contestamos respecto al concurso, pero también aquellas preguntas que sean más bien de plataforma se pueden realizar en la misma plataforma. Entonces, el objetivo de este concurso es promover el desarrollo y la distribución de productos en diversos formatos destinados a la divulgación de cualquier área del conocimiento, de la ciencia, la tecnología o la innovación. El monto este año aumentó. El año pasado financiamos proyectos por 20 millones y este año estamos financiando proyectos por 30 millones, porque estamos conscientes, obviamente, que la calidad de los proyectos y también los incentivos para el equipo nunca son relativamente suficientes. Los proyectos siempre pueden, obviamente, desarrollar más cosas o aumentar la calidad o los costos de producción. Así que decidimos aumentar y este año vamos a financiar 27 proyectos con 30 millones. En este concurso pueden postular personas naturales o personas jurídicas, por lo tanto es abierto a cualquiera que quiera postular. Entre postular a personas naturales y jurídicas no hay ninguna diferencia en lo que respecta a la evaluación de los proyectos. Las características generales del concurso son concursos de 12 meses. En el periodo de 12 meses se tiene que realizar la producción, la difusión, el lanzamiento y la distribución del producto. Uno de los aprendizajes que hemos tenido en los últimos proyectos es que muchas veces, tanto por plazo o por problemas de planificación, los proyectos se lanzan 2 semanas antes de que cierre el proyecto y la distribución siempre nos queda un poco en el aire. Y eso también eso es un problema porque muchas veces los productos no llegan a los usuarios finales, o si llegan no tenemos cómo saber que efectivamente se usaron y cumplieron con su objetivo. Entonces estamos haciendo especial énfasis este año en que hay una estrategia de distribución y qué es lo que nosotros vamos a considerar como que esa distribución es efectiva. Ya no solamente quizás es entregar algo, sino que también es pensar
en que eso sea utilizado por los usuarios finales. Ahí está la lista de posibles productos, audiovisuales, animaciones, obras escénicas, espectáculos, juegos, videojuegos, aplicaciones, podcasts y publicaciones. Solo son estas categorías las que están permitidas, por lo tanto, cualquier otro proyecto que sea o mezcla de formatos o lo que sea tendrá que clasificarse en una de estas categorías. Y además, también se hace un énfasis en proyectos originales. ¿Qué quiere decir eso? Nos han preguntado mucho por proyectos originales. Son proyectos que no hayan sido hechos en sí mismos. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes están haciendo una serie que tiene 2 capítulos, el tercer capítulo es un capítulo original porque no se ha hecho. No significa que tenga que ser original como el concepto de donde vienen los capítulos anteriores, sino que básicamente es porque lo que estamos buscando acá es que haya creación, ya que los proyectos tengan etapa de creación y que se genere algo nuevo, no que sea como un piloto para, o sea, no que se use el fondo para mejorar algo que ya existe, para cambiar de formato a lo que ya existe, sino que la idea es fomentar la creación, y eso también en parte es como el espíritu del concurso, de los equipos de trabajo que se espera que tengan estos proyectos, o sea, que haya un trabajo creativo e interdisciplinario. ¿Qué es lo que debe incluir la propuesta? La propuesta tiene 3 capítulos. Lo primero es la presentación estratégica del proyecto. Ahí vamos a ver más en detalle. Lo segundo es la descripción del producto y su distribución. Y lo tercero es la gestión y producción. Esta es la presentación y esto es lo que será evaluado una vez que ya estemos en esa etapa para definir quiénes son los que se adjudican. En el caso de la presentación estratégica del proyecto, esto es súper relevante porque de alguna manera te permite ver de dónde nace el proyecto. Nosotros, si bien uno busca que hayan cruces de arte, que hayan cruces que sean proyectos creativos, el objetivo acá es acercar el conocimiento, es divulgar el conocimiento, por lo tanto tiene que responder a una necesidad. Entonces, en ese sentido, la presentación estratégica es la que nos permite ver a qué necesidad está apuntando el proyecto, cómo pretende el proyecto o por qué ese producto en general se va a usar para cumplir ese objetivo, para resolver esa necesidad o contribuir a resolverla. Entonces, lo primero es la fundamentación y la estrategia, qué necesidad, y esta parte es súper importante como fundamentar de dónde uno saca la información para definir dicha necesidad. Entonces, que es súper importante si es que existen datos, si es que existe información en literatura, si es que se hizo un levantamiento de información directo por parte del proyecto. Entonces, en el fondo hay que argumentar efectivamente por qué esto es una necesidad y cómo esa necesidad puede ser abordada a partir del desarrollo de ese producto y posteriormente cómo ese producto va a seguir cumpliendo su rol una vez que se acabe el proyecto. Nosotros aquí elegimos un ejemplo de proyectos anteriores que fueron bien evaluados, y en este caso es el problema que se identifica, que dice a continuación, que es un aumento de los estados de ansiedad y de depresión en adolescentes chilenos en periodos de pandemia. Obviamente acá es un ejemplo resumido, ustedes tienen una extensión mayor de caracteres en las que pueden efectivamente indicar de dónde sacaron esos datos, cuánto aumentó la depresión, la ansiedad, y se propone en este caso hacer una web serie con un lenguaje cercano, que permita entender los procesos psicosociales relacionados con la ansiedad y la depresión. Entonces, como ven, esto está resumido, pero básicamente tenemos por un lado el problema, que es la ansiedad y la depresión, tenemos datos para apoyar eso. Por otro lado, tenemos un producto que es una webserie, que es un formato que es cercano a los adolescentes. Y por otra parte, también se sabe que la ansiedad y la depresión, gran parte de los problemas que tienen es que no se entienden bien, que para las personas en general no es un conocimiento muy accesible. Entonces, claramente uno dice, este producto es pertinente a lo que busca y realmente propone una solución al problema. Luego es necesario definir los públicos. Esta parte es clave porque durante mucho tiempo se ha hablado de público general, y el público general, si bien uno lo puede usar como un concepto general, cuando uno va a desarrollar un proyecto, la idea es identificar al público objetivo porque es la población y las características de ese público los que te van a ayudar a tomar decisiones estratégicas del producto que vas a usar. Entonces, en este caso, la idea es identificar al público objetivo lo más detallado que se pueda,
caracterizar y proponer una meta de público esperado. Entonces acá hay un ejemplo en la misma línea. Este proyecto apunta a adolescentes entre 14 y 18 años, y aquí hay caracterizaciones respecto a este grupo, si les interesan los temas, quiénes son, cuántas mujeres, cuántos hombres, rango etario, si es que es algo local, en qué lugar, sector rural. Bueno, aquí hay una infinidad de posibilidades dependiendo del público que se elija. Y en este caso hay 3.000 visualizaciones y 150 participaciones en el lanzamiento. La meta de público es importante, si bien es algo que se va a evaluar por parte de nosotros en el informe final. En la postulación obviamente también uno ve el compromiso y después uno ve que se cumpla, pero también es importante porque siempre en el caso de cuando son recursos públicos, uno tiene que dar cuenta de cuál es el costo que tienen, el costo por beneficiario, por decirlo de una manera. Entonces muchas veces uno se encuentra con proyectos que, por ejemplo, pueden ser de 60 millones, y te das cuenta que de esos 60 millones llegas a 300 personas, y en ese caso tienes un costo de 50.000 o 100.000 pesos por beneficiario. Entonces, considerando el concepto de inversión pública, uno tiene que tratar de pensar en maximizar el número de usuarios al que uno quiere llegar con los gastos que está haciendo. Eso también tiene que ver un poco ahí con la estrategia de inversión pública. Posteriormente, los objetivos. Esta parte también es súper importante, porque también tiende uno hay muchos proyectos, se ven muchos proyectos en que los objetivos generales son súper amplios, y hay que considerar que el objetivo general se debe cumplir a los 12 meses del proyecto. Obviamente uno sabe que los proyectos pueden durar más y que pueden pasar más cosas después de esos 12 meses, pero lo que nosotros vamos a poder evaluar y el compromiso que ustedes adquieren con nosotros es por ese periodo de tiempo. Entonces, es súper importante que el objetivo general sea concreto y alcanzable. Entonces, como les voy a dar un ejemplo, pero una vez se encuentra objetivos generales, contribuir a la cultura científica nacional. Eso es un objetivo demasiado amplio y un objetivo que se podría abordar desde un servicio público, pero un proyecto de 12 meses tiene que proponerse un objetivo más concreto, más claro. Y los objetivos específicos se desprenden de ese objetivo general, y son las metas que se deben cumplir para que el objetivo general se logre en los 12 meses. Y finalmente están los indicadores, que es como ustedes saben que efectivamente se cumplieron dichas metas. Entonces acá de nuevo hay un ejemplo, aquí está tabla un poco grande, pero en este caso el objetivo general es contribuir a la apropiación del conocimiento científico en adolescentes que buscan respuestas para enfrentar preguntas o problemas. Y en este caso los objetivos específicos, lo primero es recolectar preguntas de los adolescentes, saber cuáles son los intereses, después se desarrollan los contenidos científicos y los guiones de los capítulos, se producen los capítulos, o sea, son todos los pasos que uno tiene que cumplir, y aquí no nos alcanzó la tabla, pero obviamente otro objetivo específico es realizar la distribución. Entonces, el objetivo específico, necesitamos que el producto llegue a los adolescentes para poder saber, para poder en el fondo cumplir el objetivo. ¿Cuáles son los resultados esperados? Se va generando el contenido, se hace el producto, esos son como los productos que se espera obtener, y uno va a indicar de qué manera vamos a saber si se logró o no se logró el objetivo esperado. Después tenemos las instituciones asociadas. Generalmente también está la idea de que mientras más instituciones asociadas tengo mejor, y que se van sumando instituciones asociadas que pueden apoyar con distintas cosas, como compartir información o ayudar en difusión. Hay un montón de posibilidades, pero nosotros también aquí estamos haciendo énfasis en que sea una propuesta más estratégica. No es necesario que tengan 20 instituciones asociadas que apoyen compartir en redes sociales la campaña de difusión, sino que la idea es que efectivamente las instituciones asociadas cumplan un rol clave para el logro de los objetivos. Ya, obviamente tener instituciones que no son clave no es una buena estrategia, más allá que después durante el proyecto uno pueda seguir asociándose a otras personas que te vayan a ayudar a conseguir los objetivos. Entonces acá también tenemos un ejemplo, la Asociación de Jóvenes en Pandemias para levantar las preguntas, Instituto Chileno de Neurociencia, que va a ayudar en los contenidos. Entonces es súper importante, las instituciones asociadas tienen que ir respaldadas con una carta de compromiso en el que se indique qué es lo que van a hacer, y que se valorice ese aporte, ya sea económico en recursos, o que sea valorizado en función de la dedicación que va a tener la institución asociada. Posteriormente está la estrategia de difusión. La estrategia de difusión tiene que estar dirigida y diseñada
para llegar al público objetivo que se busca, y cómo obviamente uno va a saber si esa estrategia de difusión fue efectiva o no. Producto de distribución, esta es la parte que tiene mayor puntaje de evaluación, o de las partes más altas, que tiene que ver con la descripción del producto. Aquí lo que se espera es que la persona que evalúe el proyecto pueda hacerse una idea de qué producto es el que se va a hacer, si ese producto es original, está bien pensado, el equipo que lo va a hacer es un equipo que tiene las competencias para desarrollarlo. Entonces, acá en el caso del pre-guión de contenido, nosotros sabemos que obviamente parte del financiamiento y parte del proyecto es hacer el guión final. Entonces, sabemos que no va a estar un guión completo, pero sí la idea es saber qué se va a abordar, qué contenidos, qué fenómenos se van a explicar y cómo, en qué lenguaje o qué estructura narrativa se va a usar para el producto. Si es que un audiovisual, cuál va a ser esa estructura del guión, qué es lo que se espera contar, va a haber no sé, va a ser narrado en primera persona, va a haber un animador, van a ser solo entrevistas, etcétera. Si es una animación, cuáles van a ser los personajes, qué se espera que pase. Definir los fenómenos también es clave, o sea, hay que saber, en el fondo uno espera que quien postula al proyecto sepa de qué quiere hablar, qué quiere comunicar, cuál es el fenómeno que se va a abordar. Ahí también hay un ejemplo. Entonces, cuál es el tema que se va a abordar y qué es lo que va a hacer cada capítulo, y cómo en el fondo este contenido va a ser puesto a disposición del público en un lenguaje sencillo y cercano. La descripción del producto ya es algo más técnico, y en ese sentido uno espera la descripción más bien visual como el producto. ¿Qué va a ser? ¿Va a ser un documental en blanco y negro de tanta duración? ¿O va a ser una obra de teatro con tal formato? ¿O un espectáculo? Etcétera. Entonces acá hay una descripción que tiene que ser más detallada. Entonces uno podría verlo de una forma muy general, en que por una parte el guión debiese estar más enfocado. La forma que nosotros lo estamos planteando acá es que el guión está un poco más enfocado en mostrar los contenidos, cómo esos contenidos se van a narrar, y en la descripción del producto va más asociado a la parte creativa de cuál va a ser el formato de ese producto en el que se van a entregar los contenidos. Estamos claros de que ambas cosas se van a desarrollar juntas y que en el fondo la parte creativa y la parte de contenidos científicos van a estar formando parte de lo mismo, pero acá lo tratamos de evaluar por separado. Entonces acá está la descripción del producto, en este caso son 5 capítulos con tanta duración, y la descripción técnica de dichos capítulos. Posteriormente se pide una maqueta, que esto también es clave para que quienes evalúan puedan hacerse una idea de qué es lo que se espera conseguir con el proyecto. Entonces ahí está cuáles son las maquetas que se piden. La idea es que obviamente se siga con esas instrucciones y se pueda compartir este link que funcione, porque si los evaluadores no tienen cómo verificarlo, no se puede evaluar. Y se entregue algo que de alguna manera permita, después de haber leído el guión de contenido, después de haber revisado la descripción, que uno cuando vea la maqueta diga, ah, perfecto, me queda clarísimo para dónde va esto, más allá de que no sea la versión final. Insisto con eso, también eso es parte de por qué buscamos productos originales, porque también a veces puede haber un problema en que alguien ya tiene el producto prácticamente hecho, entonces la maqueta es perfecta. Porque ya está muy avanzado el proyecto. Entonces esa no es la idea tampoco. La idea es que la maqueta y los 2 puntos anteriores se desarrollen durante este periodo de postulación. Y finalmente lo que les comentaba al principio, acá hay una presentación de la estrategia de distribución. En el fondo, qué es lo que se va a hacer para llegar al público y qué es lo que se espera que el público haga con este proyecto. ¿Ya? Porque no solamente es entregarlo, sino que en el fondo cómo ustedes van a considerar que esto fue utilizado y que en el fondo es un producto que va a cumplir el objetivo que se propuso. La estrategia de distribución está acá. Ahí también hay un ejemplo. Finalmente, el último capítulo de la postulación es gestión y producción. Esto obviamente es lo que nos permite ver la organización que tiene el equipo y cómo se va a llevar a cabo y se va a ejecutar este proyecto. Esta parte es súper importante y es un desafío porque finalmente también nosotros hemos ido aprendiendo al ver lo que pasa con los proyectos,
es que, como les decía antes, el proyecto se atrasa y el lanzamiento ocurre 2 semanas antes de cerrar, entonces el producto queda ahí, o muchas veces se ejecutan gastos y esos gastos después no se pueden rendir, u otros problemas que van ocurriendo durante la ejecución. Nosotros tenemos un sistema de acompañamiento, un modelo de acompañamiento que es bastante cercano, que lo empezamos a implementar el año pasado, y el equipo de Carmen y José son los que van a coordinar este acompañamiento y quienes van a estar ahí siempre para responder preguntas, Paula también, para el tema más financiero. Siempre van a encontrar apoyo acá para guiarlos durante el proceso, pero es súper importante que se lean las bases. Hay un instructivo de rendición de cuentas que está también junto con las bases, que es cómo se maneja la parte financiera del proyecto, que es súper importante. El equipo de trabajo mínimo es el que está enunciado acá. Hay un director del proyecto, encargado de contenidos creativos, coordinación general y encargado de comunicaciones. Todos los cargos son obligatorios y debe haber una persona para cada cargo que tenga las competencias o la experiencia necesaria para llevarlo a cabo. Y finalmente, la planificación y el presupuesto. ¿Cómo se va a ejecutar este proyecto? ¿Cuáles van a ser las etapas? Que nosotros ahí las tenemos prediseñadas, por lo menos las principales, que es preproducción, producción, lanzamiento y distribución. Ustedes pueden obviamente agregar más. Lo importante de la planificación es tener súper claro cuáles son las acciones que se van a hacer, que en el fondo es el plan de trabajo, y eso está relacionado con los objetivos específicos. Hay una coherencia global del proyecto que es súper clave. Yo tengo el objetivo general, de ese objetivo general, para cumplirlo tengo mis objetivos específicos que tienen que estar todos incluidos en el general, y de esos objetivos específicos yo tengo acciones, y esas acciones son las que en el fondo van acá en esta planificación, donde uno dice, ok, voy a hacer el guión, eso es una acción, pero para hacer el guión, ¿qué voy a hacer? Voy a tener primero una reunión creativa, voy a tener después reuniones de trabajo, y en tal plazo vamos a tener el producto final, que es el guión. Es súper útil tener los productos finales de cada etapa y cómo esos productos van a ser necesarios para el cumplimiento final del proyecto. Finalmente, acá hay una imagen general de la plataforma, donde hay que ingresar con clave única, hay que ingresar, tiene que ser una persona la que realiza la postulación, que es el director del proyecto, y en el caso que sea una postulación de persona jurídica, dentro de la plataforma están las instrucciones de cómo agregar esa personalidad jurídica, y en el caso de que esa parte les complique, pueden llamar a la mesa de ayuda de la plataforma y ellos les van a indicar paso a paso cómo se realiza, y hay un pantallazo de una institución jurídica. Y finalmente, acá como ven, en el caso de la plataforma, esta es una plataforma bastante más amigable que la que usábamos el año pasado. Es una plataforma que te va a indicar el estado de tu postulación y no te va a dejar enviar la postulación si no están todas las cosas. Lo que es bueno, porque así, en cierta forma, esperamos disminuir las inadmisibilidades. Eso es la presentación, y ahora podemos ir a resolver dudas. No sé, Daniel, si hay algún... Muchas gracias, Rodrigo. Te están enviando internamente las consultas revisadas desde el chat que nos están dejando en YouTube. Como les decíamos, además en YouTube el video va a quedar grabado y va a quedar disponible en nuestro canal, youtube.com/ciencia pública, para quienes no pudieron conectarse desde el comienzo o quieren compartirlo con parte de sus equipos también. No sé si ya te llegaron las preguntas. Bueno, puedo, mientras, si quieren leer algunas de las preguntas que más han llegado hasta ahora, las preguntas a través del formulario. Las preguntas de base se hacen a través del formulario, no las podemos responder acá, pero hay varias preguntas que nos han llegado durante estas semanas que se repiten, así que puedo mencionar algunas de esas. Tengo por acá. Respecto a los aportes de los proyectos, nosotros, eso es un punto importante. Hasta el año pasado siempre se exigía un aporte, una contraparte, un 30%. Este año eliminamos ese monto, por lo tanto ustedes pueden aportar cualquier monto. Como van a tener, como los proyectos tienen que tener instituciones asociadas, la institución asociada siempre va a valorizar o aportar de alguna manera
al proyecto. Entonces van a existir esos aportes, los tienen que mencionar en la plataforma, pero no hay un porcentaje obligatorio. Eso es importante. Respecto a si las instituciones o los directores o los proyectos pueden postular a varios proyectos o a distintas categorías o a distintos concursos, tampoco hay límite en ese sentido. O sea, pueden postular a cuantos proyectos quieran. Después, si hay incompatibilidades con que las personas tengan otros proyectos financiados desde la ANID o desde acá, tampoco hay incompatibilidades. Y no sé si hay otras preguntas por allá, pero acá en general, si se pueden incluir nuevos cargos, se pueden incluir nuevos cargos. Nosotros ponemos esos cargos mínimos, pero esos son los cargos mínimos obligatorios. No sé si respondiste a esta, pero preguntaron cuál es la diferencia entre director del proyecto y coordinador general. Bueno, perdón, no veo las preguntas. La diferencia entre el director del proyecto y el coordinador general. El coordinador general es quien se hace cargo del seguimiento del plan de trabajo, quien se hace cargo de mantener la carta Gantt actualizada, quien se hace cargo de reportar y de declarar los gastos que se hagan durante la ejecución del proyecto. Entonces, más bien, alguien que lleva la producción a nivel de planificación, a nivel del capítulo 3 que hablamos. Director general del proyecto es algo que está más enfocado en la parte del capítulo 1, por decirlo de una manera, que es quien mira el proyecto desde la parte más amplia, desde la visión estratégica, desde el cumplimiento del objetivo, es quien realiza la postulación, por lo tanto es quien, en teoría, es quien debió haber decidido qué se iba a hacer en el proyecto, cuál era el objetivo general y cómo se va a dar cuenta del cumplimiento de ese objetivo. Entonces es una visión mucho más estratégica que operativa, que es el coordinador general. Otra pregunta es si las cartas de apoyo se solicitan inmediatamente o al momento de ser adjudicado el proyecto. No, las cartas de apoyo de las instituciones tienen que subirse a la plataforma. Son parte de la postulación porque son parte de la evaluación también. Entonces tienen que estar en el minuto de postular. No sé si esta parece que la respondiste antes, si se pueden incluir nuevos cargos en el equipo de trabajo o la postulación no lo permite, ya la respondiste, me dicen por acá, sí. ¿Una persona jurídica puede postular y ganar más de un proyecto? Sí, ¿Qué pasa si somos un equipo de 2 personas y estamos seguros de tener las capacidades para hacer un podcast? necesitan tener todos los cargos. ¿Se valorará de alguna manera la experiencia de la organización postulante o solo en proyecto en sí? La evaluación se considera la experiencia del equipo de trabajo. Entonces sí es evaluado el equipo de trabajo. Perfecto. ¿Permite contratarse a profesionales de una universidad mediante incentivos? Sí, es posible contratar mediante incentivo, mediante contrato honorario de contrato. Solo recordar antes de seguir con las preguntas que las preguntas respecto a las bases se tienen que hacer a través del formulario. Esta presentación está más orientada a la propuesta estratégica, por lo tanto preguntas específicas de inadmisibilidad o admisibilidad se tienen que hacer a través del formulario disponible en cienciapublica.cl/concursos. Por bases no podemos responder ese tipo de preguntas por otro medio. Nos preguntan si vamos a hablar de la línea de proyectos comunitarios. La presentación de proyectos comunitarios es el día miércoles a esta misma hora. Probablemente esa presentación sea a través de Zoom. Si superamos los 100 inscritos, lo haríamos a través de este mismo formato. Se los vamos a informar ese mismo día durante la mañana, tal como lo hicimos hoy. ¿Se puede pagar honorarios por servicios y que cuente fuera de ese 50% del dinero que puede pagarse a esos 5 miembros base del equipo? Sí, es posible si es que entra en producción y si son cargos esporádicos, o sea, si son funciones esporádicas de producción. Siguiente pregunta, ¿el proyecto puede generar más de un producto de los que se mencionan o es preferible escoger uno solo? No sé si puedo responder esa pregunta. Creo que es parte de la estrategia del proyecto. Y en el fondo, además, esto va a una evaluación realizada por externo, así que tampoco podría yo saber si eso va a ser mejor o peor evaluado, así que me abstengo. ¿Notificarán los proyectos admisibles e inadmisibles? ¿Cuál es la fecha estimada de adjudicación?
La fecha estimada de adjudicación es fines de octubre y en esa adjudicación se informarán los inadmisibles junto con quienes fueron adjudicados. El proyecto puede ser uno que ya está en ejecución y que permita financiar una segunda etapa. No. Es Si se hace distinto, una... Ah, hice perdón. una aclaración al principio, que eso es importante. Es distinto si es que es una serie y se va a hacer un capítulo nuevo, haces la continuación de un mismo proyecto. Lo que nosotros consideramos original, como les decía al principio, es algo que no se ha hecho en sí mismo. O sea, si yo tengo 2 capítulos de una serie, ya están hechos. El capítulo 3 es nuevo, es original, es un nuevo capítulo. Pero no si es un proyecto que ya están dando y que se quiere construir sobre el mismo. Perfecto. Si se hace una instalación, ¿es necesario tener cartas de todos los lugares donde se presente o se puede dejar para la etapa de preproducción? O sea, las instituciones asociadas, como les decía antes, va a ser evaluado como parte de la estrategia. De manera que si ustedes arman una estrategia en la cual las instituciones que están comprometidas en el proyecto al momento de postular se ve suficiente para implementar lo que proponen, no habría problema, pero eso va a ser evaluado, entonces tampoco podría, no hay un número a priori que sea importante, pero si ustedes, por ejemplo, en el caso del concurso de espacios, van a hacer una exposición, pero no comprometen a la institución que va a prestar el espacio, ese proyecto no tenemos cómo saber que va a llegar a puerto. Entonces, parte de la estrategia del proyecto es demostrar por qué tiene a esas instituciones asociadas y cómo uno al leer ese proyecto sabe que ese proyecto o por lo menos se ve que ese proyecto va a cumplir con su objetivo. ¿Se consideran instituciones asociadas, juntas vecinales y agrupaciones culturales? Si tienen personalidad jurídica, sí. Esta la voy a juntar con una que acaba de llegar, que es cuán avanzada se debe presentar la maqueta. Y la última pregunta de Pablo dice, ¿el desarrollo de un piloto puede ser algo complejo dependiendo del tipo de producto? ¿Es posible que ese piloto sea más breve del modelo final? Me perdí con el piloto. Respecto a la maqueta, como les decía también, o sea, no tenemos nosotros no tenemos un estándar previo de qué nivel tiene que tener la maqueta de desarrollo. El punto es que tanto entre el guión de contenidos como la descripción del producto, más la maqueta, la persona que evalúa el proyecto sea capaz de dimensionar de qué se trata, cómo se va a ver, cuál es como el nivel, por decirlo así. No significa que esa maqueta tenga que ser un prototipo. No es necesario que sea un prototipo complejo que muestre todo, obviamente, porque no hay ni tiempo ni tampoco esperamos que alguien pueda invertir recursos antes de ganarse el fondo. Entonces, la idea es que sea capaz, que en el fondo pueda representar particularmente el producto, que es lo que uno va a ver o que se va a desarrollar. Me parece que no tenemos más preguntas. Tenemos un pequeño desfase entre el canal de YouTube y nuestra propia transmisión de Zoom, pero no veo ninguna pregunta nueva en el chat de YouTube. Así es que voy a prender la cámara. Les agradecemos a todas y todos por sumarse. Les recordamos que el día de mañana a las 10 se realizará la misma presentación para el concurso de espacios públicos regionales y el día miércoles el de proyectos comunitarios. Por lo tanto, quienes quieran participar y no se hayan inscrito se pueden inscribir en los formularios que también están disponibles en cienciapublica.cl/concursos. Alcanzamos a sumar una última pregunta que se sumó de Javiera. No me queda clara la diferencia entre hacer un tercer capítulo de una serie y continuar una serie o proyecto. Es que claro, si tú dices como continuar con, a ver, es que el continuar con una serie de proyectos no me queda claro lo que es. Si es que es un mismo producto, en el fondo es algo que queda fuera de no original. Pero si es otro capítulo que se va a escribir de cero y que puede funcionar en sí mismo, es un proyecto original. Eso es algo que podemos financiar. No así algo que ya esté hecho y que lo que vayamos a financiar sean mejoras. Por ejemplo, si ustedes tienen un cortometraje de 10 minutos y quieren financiamiento para alargar ese cortometraje a 15 minutos, eso no es un proyecto original. Pero si ustedes quieren hacer otro capítulo
de cero, que sea una historia contenida en sí misma, por decirlo de una forma, sí es original. Una última pregunta, en verdad, nos están pidiendo aclarar un poco el concepto de maqueta, que me parece importante aclarar para la presentación de las propuestas. El concepto de maqueta, me podemos ir acá. Acá está. En el caso de los audiovisuales, por ejemplo, una maqueta te debiese permitir o leer, o el guión, o tener algún tipo de clip que te permita ver qué es lo que se espera hacer. Y en este caso, por ejemplo, hay distintas formas de hacerlo, pero uno podría como tomar imágenes de referencia y hacer un teaser, si es que, por ejemplo, un audiovisual sobre la Patagonia, uno podría tomar imágenes existentes de otro y montarlas de alguna manera. Voy a inventar un ejemplo, pero supongamos que quiero hacer un documental sobre la Patagonia y voy a entrevistar a personas o tengo un animador, yo puedo tomar clips de otros existentes, de otro material, y sumar entre medio en el corte que va a haber una persona que va a estar hablando desde, no sé, de su casa o de otro lado. El storyline o el tratamiento, la idea es que te permita describir más o menos cuál es la historia que se quiere contar y cómo se va a ver eso en pantalla. En el caso de las obras de teatro, el texto preliminar, lo mismo, es como de en el fondo, el guión te permite imaginar, entre comillas, qué es lo que se va a ver después en el material. Entonces son textos que te permiten imaginar eso. Entonces, insisto, la maqueta no tiene necesariamente que ser algo tan complejo de hacer, pero sí debiese ser algo que la persona que haya leído el proyecto pueda imaginarse y decir, ah, este producto va a tener un tal estándar de producción, o este va a ser la forma en que se va a producir ese producto. Entonces, si se fijan acá, en general nosotros estamos tratando de pedir algo que no implique un costo mayor, más que la dedicación de los miembros del equipo, de este equipo mínimo, para llevar a cabo el proyecto. Y Entonces, cerramos ahora. el piloto se pide con el podcast, por ejemplo, porque es algo que uno podría grabar en su casa. Cerramos ahora sí con la última pregunta. ¿Se valoran proyectos transdisciplinares que vinculen, por ejemplo, astronomía y antropología? En ese caso, o sea, no podría responder eso porque finalmente va a depender de la formulación del proyecto completo. Si ustedes se fijan en los criterios de evaluación que están en las bases, no hay como, o sea, la originalidad es algo que siempre se valora, pero no hay como un ítem particular de si es tan transdisciplinario o no. Por lo tanto, va a depender mucho más de la formulación del proyecto. En el caso de que uno quiera hacer un proyecto interdisciplinario, también tiene que ver en la estrategia. ¿Por qué quiero hacer un proyecto interdisciplinario? Porque ese proyecto interdisciplinario va a ser un proyecto que me permita abordar la problemática que tengo. Más allá de que uno... O sea, lo que nosotros hemos tratado de hacer en estas bases y en el concurso es un poco como tensionar esa lógica de tratar de pensar qué es lo que hago para que el proyecto gane. En el fondo uno también sabe, yo años atrás también postulé a varios concursos y uno de repente está esa idea de que si pongo mucho público voy a tener más puntaje, si pongo algo que suene mejor voy a tener más puntaje y un poco nosotros estamos tratando con romper esa lógica. La idea es que esto esté, que sea un proyecto redondito, que esté bien pensado y que en el fondo nazca siempre de cómo abordar esa necesidad y de por qué esa es la mejor o una muy buena manera de abordar esa necesidad. Nos siguen llegando preguntas y estamos dentro del horario, así es que las vamos a responder. ¿Cuál sería una maqueta aceptable para la categoría espectáculo? Para la categoría espectáculo, no sé si puedo responder esa pregunta. Creo que ahí Sí, hay un apelo al equipo. las últimas preguntas que llegaron tienen relación con o derechamente lo que está en las bases o la evaluación misma de las propuestas estratégicas, que es parte, como decía Rodrigo al inicio de la presentación, de lo que se va a evaluar. Por lo tanto, no podríamos adelantar si es correcto o no es correcto el contenido que pretenden sumar a un proyecto, pero eh, hay dos que yo creo que se pueden responder. Nosotros tenemos un podcast ya hecho. ¿Debemos hacer un nuevo capítulo o un nuevo podcast para que sirva? Tiene que ser nuevo.
En el producto audiovisual, ¿a qué se refiere con tratamiento? El tratamiento de un proyecto audiovisual, o sea, es un documento estándar, o sea, también se puede, o sea, se sabe lo que es un tratamiento. El tratamiento es contar narrativamente de qué se va a tratar una historia. Eso es un tratamiento, que indica, es como está contado en tercera persona. Es distinto al guión, porque el guión va a indicar qué es lo que va a suceder en términos explícitos, como diálogos, como a veces como incluso planos, o dónde va a ser, si es interior, exterior, etcétera. Pero el tratamiento no, el tratamiento es como, se cuenta como si fuera, entre comillas, más novelesco, más como una narración, como desde afuera. Y ese tratamiento te permite como hacerte una idea de la forma en que tiene la historia, no sé si decirlo. De todas maneras, si ponen tratamiento audiovisual en Google van a encontrar miles de ejemplos, porque es un documento que en general se hace para poder hacer producciones audiovisuales. Preguntan, dame un segundo. Respecto al equipo de trabajo, ¿pueden haber personas en el equipo que solo reciban aportes no pecuniarios? O sea, que no se les pague con el fondo, sí. No es obligación pagarle a todas las personas del equipo. Ahí eso es un acuerdo que pueden tener ustedes, o puede ser alguien que sea contratado por la contraparte, Un, por alguna un pro- institución asociada, por ejemplo. un proyecto postulado, por ejemplo, un podcast, ¿puede empezar antes de que sea adjudicado? Eso es como decisión del proyecto, si quiere hacer su trabajo antes. Dame un segundo. Repiten o piden que respondamos la pregunta de espectáculo. Dicen porque no aparece en la diapositiva. Yo no sé si está haciendo una pregunta de este concurso o del concurso de espacios Ah, públicos. no, tiene que ver con esto. Acá se pueden hacer espectáculos, pero sigue la misma lógica en el caso de una obra. Ahora, en este caso, en el caso de un espectáculo podrían usar imágenes de referentes y algún texto que describa qué es lo que va a suceder en el espectáculo. Porque obviamente espectáculo puede ser distintas cosas, podría ser un musical, podría ser un festival. Ahí. Entonces creo que claro, que en el fondo una maqueta te permitiría utilizar imágenes de referencia y obviamente describir el escenario, qué es lo que va a ocurrir ahí. La maqueta tiene ese objetivo, es como una representación que permita visualizar el estándar de producción, el formato de producción del producto que se va a realizar. Entonces ahí un poco apela a eso. Y Bien. también, obviamente, a que sea a ver la factibilidad, porque claro, si es que uno utiliza imágenes de referencias de Lollapalooza en un proyecto de 30 millones, el evaluador va a saber que eso es algo que no se puede lograr. Ese documento que mencionan respecto a la rendición de gastos, ¿dónde lo puedo encontrar? Ese documento está también en cienciapublica.cl/concursos. Ahí está todos los accesos al formulario de consulta, están los instructivos de rendiciones en la sección base y otros documentos, y también hay una guía de postulación que tiene una versión resumida de lo que presentamos hoy día para los 3 concursos. Así que en cienciapublica.cl/concursos pueden encontrar todos esos recursos. Pregunta Santiago, para los videojuegos, ¿se acepta un prototipo de baja resolución, un mockup? ¿Sí? O sea, no hay problema. Y en audiovisual, ¿puede realizarse un mini documental orientado a la educación ambiental? Eso nuevamente es una pregunta que no sé si podemos contestar por las bases. Este es el desafío de cada proyecto. Y Elisa pregunta, ¿pueden aclarar la no obligatoriedad de los aportes? Porque en las bases dice que sí se deben considerar, ya sean pecuniarios o no pecuniarios. Sí, se deben considerar. Lo que no es obligatorio es el porcentaje. No hay un porcentaje. No es necesario que sea un 30% como se hacía el año pasado. Puede ser un 10%, un 15% o un 50%. Se tiene que indicar el aporte, tiene que existir un aporte contraparte, pero no hay un monto mínimo, no hay un porcentaje mínimo. Ahora sí, ya agradecemos a todas y todos quienes se sumaron hoy día. Como les decía, están abiertas las inscripciones para las presentaciones de mañana y del miércoles a partir de las 10 de la mañana. Vamos a enviar los links antes de cada reunión, aproximadamente una hora antes, dependiendo de la cantidad de inscritos e inscritas que hayan. Hoy día habíamos superado los 100 y por eso preferimos hacerlo a través de YouTube, ya que el Zoom tiene un límite de 100 personas y no queríamos dejar a nadie fuera.
Por el momento mañana y el miércoles las presentaciones serían a través de Zoom y les enviaríamos, como les decía, el link a los mails de inscripción. Muy importante que se aseguren de indicar correctamente sus correos electrónicos para que puedan recibir el link. Hoy nos rebotaron un par. eh, Así es que eso, muchas gracias. Gracias Rodrigo, gracias Luz, Gracias. Carmen Gloria, José Ignacio y Paula, que estuvieron ahí también apoyando con las respuestas, y el formulario sigue abierto hasta el 29 de julio para que puedan enviar todas sus consultas. Ojalá postulen todos.